Estimados estudiantes, el día de hoy revisaremos el tema de emergencias y urgencias hipertensivas. La emergencia hipertensiva se produce cuando hay un daño agudo en un órgano diana mediado por la hipertensión. Y esta exige un tratamiento inmediato, agresivo, para poder limitar la progresión de la lesión. Las emergencias hipertensivas se manejan con medicamentos intravenosos guiados por el tipo de daño de órgano diana. La urgencia hipertensiva también va relacionada con una elevación de la presión arterial, pero hay ausencia de daño agudo de órgano diana. Esta condición es mucho más frecuente que la emergencia hipertensiva. Puede manejarse de forma ambulatoria. Las urgencias hipertensivas deben tratarse con medicamentos orales y se deben realizar arreglos para un seguimiento inmediato. Siempre tener en mente que las elevaciones de la presión arterial por encima de 180 a 110 milímetros de mercurio, 180 a 120 milímetros de mercurio pueden provocar una lesión aguda en el corazón, el cerebro y la microvasculatura. El riesgo de un daño de órgano diana por las elevaciones de la presión arterial está determinado por el nivel absoluto de la presión arterial, pero también el ritmo de aumento. O sea, no solo el nivel absoluto de presión arterial. Ustedes habrán visto que hay pacientes con 180, 100 de presión arterial y andan tranquilitos, asintomáticos, no se sienten muy bien. Sin embargo, habrán pacientes con elevaciones menores a ese valor que están teniendo una lesión grave. Y esto ocurre porque en estos pacientes hubo un aumento repentino. Entonces, los aumentos que se han dado de forma crónica, paulatina, a lo largo de varios días, varios meses, estos pacientitos se miran aparentemente bien, llegan casi asintomáticos. Sin embargo, cuando se eleva de forma repentina y esto producido por ejemplo, por la eclampsia, el feocromocitoma, una hipertensión aguda inducida por fármacos o por una glomerulonefritis aguda, en estos pacientes valores menores, como por ejemplo 160-100, pueden llevarnos a causar lesiones graves. Así que no solo el valor absoluto de la presión arterial, sino el ritmo de aumento, en cuánto tiempo se aumentó esa presión. Es importante tener en cuenta el concepto de autorregulación cuando hablamos de hipertensión arterial y emergencia hipertensiva. La autorregulación del flujo sanguíneo de los órganos es una adaptación fisiológica que permite que el órgano mantenga la perfusión estable aun cuando hay un amplio rango de presión arterial. Por ejemplo, podemos observar la gráfica. En el eje vertical está el flujo sanguíneo cerebral y tenemos en el eje horizontal la presión arterial media. Observemos entonces que en un paciente normotenso, a pesar de que varía la presión arterial media en un rango, vaya entre 60 a 120, como lo vemos en la gráfica, podemos observar que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, o sea, no varía. O sea, si la presión arterial media está en 80, el flujo sanguíneo siempre está constante. Si está en 100 esa presión arterial media, el flujo está constante y eso permite que el órgano funcione adecuadamente. Solo para recordarles, la presión arterial media la vamos a calcular. Hay dos fórmulas. Personalmente utilizo más la primera, en el cual vamos a tomar en cuenta la presión arterial diastólica multiplicado por 2. Luego a este resultado le sumamos la presión sistólica y a toda esa suma se divide entre 3. Y el otro que utiliza la presión de pulso, ¿verdad? Tenemos la presión diastólica más 1/3, la resta entre la presión sistólica menos la diastólica. Ambas fórmulas son válidas. Bien, entonces esto es autorregulación, mantener constante el flujo sanguíneo cerebral a pesar de la variabilidad o de la variación de la presión arterial media. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ocurre
con la autorregulación en un paciente hipertenso crónico? Bien, la hipertensión crónica desplaza esta curva de autorregulación. O sea, si la curva de autorregulación, como lo podemos ver en la gráfica, en color azul, vemos que esa curva normotensiva estaba en un margen ahí entre 60 y 120, manteniendo el flujo sanguíneo cerebral constante. En el hipertenso, esta curva se desplaza hacia la derecha, como podemos ver, que es la curva que está en rojito, punteadita. ¿Y esto por qué se desplaza? Porque de esa manera el órgano se adapta a esas cifras tensionales elevadas. Esto ocurre con el tiempo, por eso hablamos de hipertensión crónica. Se va adaptando de forma tal que permite que en presiones elevadas ese flujo sanguíneo no se eleve, o sea, no se altere ese flujo sanguíneo para evitar el edema cerebral. Es un proceso fisiológico de adaptación. Pero, si ustedes observan, en un paciente normotenso, en la curva azul, presiones arteriales medias en 130 es una presión muy alta, ¿verdad? Y altera el flujo sanguíneo cerebral, pero en un paciente normotenso, una presión 150, 130, 140, muy probablemente lo tolera bien sin hacer edema cerebral porque se movió la curva. Pero aquí es importante también ver que estos pacientes normotensos, si observamos la curva, al darles tratamiento, los encontramos 180, 100, esta paciente vamos a bajarle la presión, y al querer disminuir la presión a valores normales, pero en cuestión de horas, estos pacientes van a presentar síntomas de hipoperfusión cerebral, porque su cuerpo no está adaptado a valores normotensivos. En estos pacientes, tomando en cuenta esto, es importante siempre el hacer el ajuste de la presión arterial paulatinamente. El cerebro se va a volver a adaptar a esos valores, pero normotensivos, pero es un ajuste lento. Es un paciente hipertenso crónico. Ya veremos ahorita lo que es la emergencia hipertensiva, en los que sí necesitamos hacer una regulación de la presión arterial en 1 hora, en 6 horas. Claro, nunca a valores totalmente normales, porque la autorregulación va a estar afectada. Sobre la hipertensión aguda grave, esta representa el 4.6% de las visitas en los departamentos de urgencias. Es una causa muy frecuente de hospitalización en Estados Unidos. Es más frecuente en mayores de 60 años, de raza negra y que viven en áreas de ingresos económicos bajos. ¿Por qué económicos bajos? Porque estos pacientes tienden a abandonar los fármacos, se quedan a veces sin dinero, no se está dando en la seguridad social o en el hospital estatal, y entonces esto es uno de los factores de riesgo a desarrollar una hipertensión aguda grave. En los Estados Unidos, las admisiones hospitalarias por emergencia hipertensivas han aumentado durante los últimos 20 años. La mortalidad intrahospitalaria entre el 0.2 y el 11%. Incluso en ausencia de daño agudo de órganos diana, los episodios de hipertensión grave tienen implicaciones a largo plazo. Aumenta el riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular, eventos cardiovasculares fatales y no fatales. La estadística propia de Honduras no la tengo en estos momentos. Cuando se evalúa al paciente es importante tomar la presión arterial en ambos brazos y en ambos muslos, con la técnica y el dispositivo adecuado. Se ha observado que cuando los valores de la presión arterial están por arriba de 180-100 milímetros de mercurio, tanto los dispositivos oscilométricos automatizados y las mediciones auscultatorias no revelan la presión arterial real, comparada con las mediciones intraarteriales. Es por eso que se desaconseja el uso de dispositivos oscilométricos y auscultatorios cuando hay evidencia de daño en órganos diana y que requieren agentes intravenosos, recomendándose el uso de catéter arterial. Sin embargo, esto es en países de un primer mundo. En nuestro país, donde no contamos, a veces ni siquiera tenemos esfimomanómetros en
en las clínicas y en los hospitales, pues realmente tendremos que hacer uso de estos dispositivos, que es lo que nos pueden orientar. Como les dije, esto ocurre cuando las presiones son arriba de 180-100, o sea que encontraremos pacientes con estas presiones y posiblemente tengan valores un poco más altos. En ausencia de daño a órganos diana, tanto los dispositivos automatizados como mediciones auscultatorias con dispositivos anaeroides, es válido utilizar estos y son muy buenos para tomar y monitorear al paciente su presión arterial. Los factores precipitantes de una crisis hipertensiva: falta de adherencia al tratamiento, la ingesta de sodio en la dieta, el consumo de drogas como cocaínas, anfetaminas, el uso de fármacos simpaticomiméticos, antiinflamatorios no esteroideos, uso de esteroides, ansiedad, pánico, evento cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Esta última puede ser consecuencia de la hipertensión grave, y también otras condiciones como la glomerulonefritis aguda, la preeclampsia, el feocromocitoma, esclerodermia, pueden presentar también una hipertensión aguda grave. Actualmente, en el contexto de COVID, muchos pacientes han presentado cifras tensionales elevadas por el uso de los esteroides, algunos fármacos antitusivos, por ejemplo, que elevan la presión arterial. Y antes de catalogar al paciente como hipertenso, hay que investigar si es un efecto farmacológico. En los pacientes hospitalizados, los factores precipitantes incluyen infusión de líquidos intravenosos que tengan contenido de sodio en los mismos, suspensión de medicamentos antihipertensivos, quizás porque va a una cirugía y a veces omiten o suprimen el antihipertensivo. El dolor, la retención urinaria es una causa frecuente y aquí es importante que lo tengan en cuenta. Hay pacientes que están postrados, que no pueden comunicarse verbalmente para poder referir que tienen dolor o retención urinaria, y encontramos las cifras tensionales elevadas. Si no hay antecedentes en el paciente, evalúenlo bien, verifiquen si hay alguna zona que podría estar de dolor. A veces al palpar al paciente ustedes pueden escucharle gruñir, tener expresiones de dolor, y en ese caso al aliviar el dolor el paciente pues puede disminuir esa presión. Igual si tiene retención urinaria, verifiquen si tiene globo vesical, si hay alguna alteración, si está con sonda, que realmente esté funcional. ¿Por qué? Porque si nosotros aliviamos ese dolor o la retención urinaria, las cifras tensionales se normalizan. También en pacientes sin un precipitante claro o que cumplen los criterios de hipertensión resistente al tratamiento, durante el seguimiento debe considerarse pruebas adicionales para estudiar causas secundarias de hipertensión. Esto es en la enfermedad renovascular, el hiperaldosteronismo primario, el exceso de esteroides, feocromocitoma, y en pacientes jóvenes estudiar coartación de la aorta. Entre las manifestaciones de emergencia hipertensiva tenemos la hipertensión maligna. Esta es una elevación de la presión arterial, comúnmente arriba de 200-120 milímetros de mercurio, y esta está asociada a retinopatía bilateral de alto grado, o sea, un grado 3 o 4, en el que vamos a encontrar en el fondo de ojo hemorragias, exudado algodonoso, papiledema. También puede acompañarse de otras manifestaciones, como una sintomatología neurológica, puede ser esta focal o difusa, encefalopatía, afectación renal, microangiopatía trombótica hipertensiva. La microangiopatía trombótica hipertensiva también se puede manifestar sin los hallazgos de una hipertensión maligna. En el caso de una microangiopatía trombótica hipertensiva, ¿qué hallazgos vamos a tener que tomar en cuenta? Puede presentarse hemólisis y trombocitopenia en ausencia de otras causas, y la característica de esta microangiopatía es que mejora con el tratamiento hipotensor. Tenemos también la encefalopatía hipertensiva. En esta se eleva la presión arterial de forma grave y el paciente va a presentar alteración en su estado de conciencia. Hay letargia, puede presentarse convulsiones, ceguera cortical y coma en ausencia de otras causas que lo expliquen. Y el evento cerebrovascular agudo, que puede presentarse como un evento isquémico o un evento hemorrágico, y lo vamos a detectar porque el paciente va a presentar alguna focalización
podría ser motora. Bien, ¿qué haremos con estos pacientes? Bueno, si estamos ante un paciente con cifras tensionales elevadas, es importante indagar sobre déficit motores o sensoriales focales, cambios en el habla o cambios visuales, alteración en la visión. Es importante realizar un examen neurológico completo y buscar déficit motor, anomalías de la marcha, anomalías en el habla y la visión. Si hay algún hallazgo positivo, en ese caso hay que hacer un estudio de imagen, una tomografía computarizada sin medio de contraste. ¿Por qué? Porque puede encubrirnos un hallazgo de un evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces es una tomografía de contraste, sin contraste, y una o resonancia magnética. Si queremos en la evaluación de retina, tenemos que tener en cuenta la revisión del fondo de ojo. Es importante, y si tuvieran oportunidad, que no lo tenemos en nuestro medio, es tomar fotografía del fondo de retina. Pero se puede remitir, si tienen dudas, interconsultar con el médico especialista de la guardia y remitirlo también a una evaluación por oftalmología. En busca de lesiones microvasculares, hemorragias, exudados o edema cerebral. A nivel de corazón, las manifestaciones pueden ser un síndrome coronario agudo que se va a caracterizar por un dolor opresivo y puede ser una angina inestable o un infarto de miocardio. Puede desarrollar insuficiencia cardíaca y llegar a edema pulmonar cardiogénico. Este va a reflejar la acumulación de líquido con bajo contenido proteico en el intersticio pulmonar y los alveolos como consecuencia de la disfunción cardíaca, y también puede haber manifestación vascular por una disección aórtica. ¿Qué características tiene la disección aórtica? Es un dolor que se origina por la expansión de un aneurisma y que estimula las terminaciones nerviosas de la adventicia. Puede presentarse repentinamente con gran intensidad y es un dolor muy intenso, se irradia a la espalda y a la región interescapular y tiende a desplazarse en el sentido en el que progresa la disección. Cuando estamos ante estos pacientes, es importante siempre, en un paciente con cifras tensionales elevadas, indagar por el dolor torácico, verificar si tiene características isquémicas, que sea un dolor opresivo, que se irradia brazos, si se irradia mandíbula, verificar si hay datos de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones y edema. Buscar signos de insuficiencia cardíaca, presión venosa yugular elevada, estertores bivacilares, tercer ruido cardíaco o edema. En estos pacientes es importante realizar una radiografía de tórax en el que podamos observar si hay datos congestivos en el paciente, especialmente en un edema agudo de pulmón. Electrocardiografía para verificar si hay cambios isquémicos y podemos indicar la medición de enzimas cardíacas, troponinas, en los pacientitos en quienes sospechamos también un síndrome coronario. Para la evaluación de grandes vasos de la aorta, siempre tener en cuenta preguntar por dolor en el pecho o la espalda, como mencioné, que haya un dolor interescapular. Hay que medir la presión arterial tanto en brazos y en muslos en busca de una simetría, estando más elevada la presión en brazos que en miembros inferiores. Si tienen una sospecha de que sea una disección aórtica, es necesaria una tomografía de tórax, de abdomen, con contraste o una ecocardiografía transesofágica. Entre los estudios que hacemos a un paciente con una emergencia hipertensiva, hemograma, función renal, electrolitos, enzimas cardíacas, general de orina, radiografía de tórax, el electrocardiograma, especialmente cuando sospechamos una lesión miocárdica, y los estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética en aquellos pacientes en que sospechamos un evento cerebrovascular o en pacientes en quienes sospechamos que puedan tener una disección aórtica. En el hemograma podemos encontrar en una microangiopatía trombocitopenia.
Pacientes que presentan presiones arteriales arriba de 180, 110, 80, 120 milímetros de mercurio o incluso presiones más bajas si el cambio de la presión arterial fue muy agudo, como ya habíamos comentado, y sospechamos que hay una emergencia hipertensiva o una urgencia, entonces veamos este algoritmo. La primera pregunta es, ¿existen hallazgos de daño de órgano diana agudo en cerebro? Un evento cerebrovascular, hemorragias, en retina la hemorragia, exudado, papiledema, en corazón un síndrome coronario agudo, una insuficiencia cardíaca aguda, un edema agudo de pulmón, en vasos sospechamos una disección aórtica, en riñones lesión renal aguda o datos a nivel de microvasculatura, que ya habíamos hablado, la anemia hemolítica microangiopática. Si la respuesta es no, entonces confirmar elevación persistente a pesar de 20 o 30 minutos de descanso tranquilo. O sea, mandamos a descansar al paciente. Si no tiene ninguna manifestación, ningún síntoma aparte de ser hipertenso, si no tiene nada, entonces volvamos a evaluar esa presión. Lo ponemos a descansar 30 minutos y valoramos. Durante ese tiempo, el paciente presenta síntomas atribuibles a la presión arterial. Si la respuesta es no, lo manejamos como una urgencia con ajuste de dosis de forma ambulatoria y un seguimiento en 1 a 7 días. Pueden citarlo al día siguiente o en 48 horas para valorar al paciente. Ahora bien, si el paciente no tiene síntomas de daño de órgano diana, lo ponemos a descansar 30 minutos, pero también el paciente presenta síntomas atribuibles solo a la presión arterial, cefalea, puede presentar vómitos. En ese caso, lo manejamos como urgencia. En este caso, se da un tratamiento oral rápido, se ajusta medicamentos de acción prolongada y se le da alta cuando los síntomas han mejorado o cuando la presión arterial está ya por debajo de 180 a 110 milímetros de mercurio y se cita en 1 a 7 días. Bien, pero si el paciente que evaluamos viene con cifras tensionales elevadas o quizás un poco menos, pero hay sintomatología de un órgano diana, en este caso se maneja como una emergencia hipertensiva. Lo ideal y lo que dicen las guías es un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En nuestro caso es un ingreso a la observación, que es lo que podríamos ofrecer en algunos hospitales, pero lo importante es que ustedes ingresen a ese paciente. Tiene que ser visto por el especialista. Inicia el tratamiento intravenoso inmediatamente y hay que seleccionar el fármaco de acuerdo a la sospecha o al órgano diana afectado. Disminuir la presión arterial de acuerdo con el órgano diana afectado. Iniciar o reanudar los medicamentos de acción prolongada durante las primeras 6 a 12 horas de tratamiento y el objetivo debe ser alcanzado en 48 horas. Como ven, no vamos a bajar la presión a lo normal corriendo con todos los pacientes. Ya vamos a ver cómo se maneja de acuerdo a al órgano diana afectado. Todos los pacientes deben ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Lamentablemente no a todos nuestros pacientes le podemos ofrecer esto en el interior del país, pero sí debe de ser ingresado. Tratarlos con antihipertensivos intravenosos de acuerdo al escenario clínico. En los Estados Unidos los fármacos más utilizados es el labetalol, la nitroglicerina, nicardipina, la hidralazina y el nitroprusiato. En nuestro país muchas veces no contamos con estos fármacos, pero contamos con enalaprilato, que es bueno. Podemos utilizarlo en nuestro medio, dado las condiciones que tenemos. En algunos casos podemos encontrar labetalol. La hidralazina tiene efectos impredecibles. A menudo conduce a una disminución excesiva de la presión arterial y en general debe evitarse como primera opción, al igual que la nifedipina. Hubo una época en la que la nifedipina era el tratamiento de elección, nifedipina sublingual. Sin embargo, presenta el mismo efecto de la hidralazina, que tiene un efecto impredecible y en ocasiones podemos llevar a una hipoperfusión cerebral, se puede desarrollar un evento cerebrovascular, la nifedipina también predispone a infarto, así que jóvenes no vayan a utilizar nifedipina sublingual.
En otros países se han hecho estudios comparando los medicamentos antihipertensivos, el labetalol y la nicardipina, observándose que hubo un mejor control de la presión y menor variabilidad de la presión con la nicardipina. Sin embargo, no hay una diferencia significativa de eventos adversos y de mortalidad. En la comparación entre clevidipino y nicardipino, el clevidipino resultó en una menor variabilidad que el nicardipino. En general, las guías recomiendan que la presión arterial no se reduzca en más de un 20 a 25% durante la primera hora y posteriormente mantener una presión arterial entre 160, 100, 160, 110 durante las siguientes 2 a 6 horas. Se recomienda el reinicio de los fármacos orales después de 6 a 12 horas de haber iniciado la terapia intravenosa, prefiriéndose los fármacos de acción prolongada, y la mayoría de los pacientes pueden tolerar la normalización de la presión arterial en un plazo de 48 a 72 horas. Ante el caso de una hipertensión maligna, se recomienda disminuir la presión arterial en un 20 a 25% durante la primera hora y a 160 a 100 en las siguientes 2 a 6 horas. Los fármacos intravenosos para esta patología, labetalol, nicardipina y nitroprusiato. La encefalopatía hipertensiva, disminuir la presión arterial en un 20 a 25% durante la primera hora y a 160 a 100 en las siguientes 2 a 6 horas. Los medicamentos, está el labetalol, nicardipina y nitroprusiato, y se recomienda evitar la hidralazina. En el caso de una hemorragia intracerebral, si la presión arterial sistólica es de 150 a 220, disminuir la presión arterial sistólica a 140 a 150 milímetros de mercurio en una hora. En particular en pacientes con hipertensión conocida y en aquellos con anomalías vasculares subyacentes, como aneurismas o malformaciones arteriovenosas. En los pacientes con un hematoma de gran volumen y aumento de la presión intracraneal, el manejo de la presión arterial debe ser menos estricta. Mantener una presión arterial sistólica menor de 180 milímetros de mercurio. Reducir la presión sistólica por debajo de 140 podría llegar a ser perjudicial para este paciente. Los fármacos que recomiendan es labetalol, nicardipina, clevidipina, nitroprusiato y evitar la hidralazina. En el caso de un evento cerebrovascular isquémico agudo, identificar si el paciente es candidato a terapia trombolítica. Disminuir la presión arterial menor de 185-110 antes de administrar agentes trombolíticos, y se recomienda la presión arterial menor de 180-105 durante las primeras 24 horas del tratamiento trombolítico. Si no está indicado la terapia trombolítica y no hay daño agudo de órgano diana distinto del evento cerebrovascular, entonces la estrategia de la presión arterial va a depender. Si la presión arterial es menor de 220-120, no está indicada ninguna intervención durante las primeras 48-72 horas. Y si la presión arterial es mayor de 220-120 o hay otro daño agudo de órgano diana, como insuficiencia cardíaca o infarto, disminuir la presión arterial en un 15% en la primera hora. Y los fármacos recomendados son labetalol, nicardipina, clevidipino, nitroprusiato, y se evita la hidralazina. Esto está estipulado en un artículo de hipertensión aguda severa del año 2019. En los casos de síndrome coronario agudo, se recomienda disminuir la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros en menos de una hora, y la presión arterial diastólica mayores de 60. Hay que mantenerla. Fármaco de elección, nitroglicerina, labetalol, esmolol, y en la insuficiencia cardíaca aguda, en ellos hay que mantener una presión arterial menor de 140 en la primera hora, y se recomienda nitroglicerina, nitroprusiato. El diurético está aconsejado y podemos utilizar enalapril e hidralazina, pero en los casos que está muy congestivo el paciente, el betabloqueante está contraindicado en ese momento.
En la disección aórtica, en cambio, sí se utiliza el betabloqueo como primera elección y mantener una presión arterial por debajo de 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Las guías europeas en el manejo de las emergencias hipertensivas recomiendan en hipertensión maligna o con o sin insuficiencia renal aguda disminuir la presión arterial en un 20-25%, el tratamiento de primera línea, la betalol cardipina. En la encefalopatía hipertensiva también reducir inmediatamente la presión arterial media en un 20-25% y consideramos los mismos fármacos, la betalol cardipina como primera línea. En el síndrome coronario agudo se reduce la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio utilizando nitroglicerina y la betalol como fármacos de primera línea. Si hay un edema pulmonar, en este caso reducir la presión arterial por debajo de 140, el tratamiento en primera línea nitroprusiato o nitroglicerina, y podemos utilizar el diurético de asa. En la disección aórtica aguda hay que reducir la presión arterial inmediatamente por debajo de 120, la sistólica, y mantener una frecuencia cardíaca menor de 60 y el tratamiento de elección es esmolol. En la eclampsia y la preeclampsia, síndrome de Gel, hay que reducir la presión arterial sistólica por debajo de 160 y diastólica por debajo de 105. Tratamiento en primera línea, la betalol.
En el manejo de las emergencias hipertensivas que se manifiesta con un evento cerebrovascular, identificamos si es un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, esto mediante el estudio tomográfico. En el evento cerebrovascular isquémico, identificar si el paciente es candidato a una trombolisis y en ese caso mantener una presión arterial por debajo de 185-110 milímetros de mercurio. Y después del inicio de la trombolisis y durante 24 horas, la meta de presión arterial entre 180 y 105. Si el evento cerebrovascular es isquémico, pero no vamos a dar trombolisis o no es candidato el paciente, el objetivo de reducción de la presión arterial media en promedio es 15, pero con un rango de presión arterial media entre 10% y 20% durante 24 horas. En el paciente con un evento cerebrovascular hemorrágico, reducir la presión arterial sistólica por debajo de 180 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor de 130 milímetros de mercurio durante las primeras 24 horas.
acabamos de ver, mencionan una reducción en porcentajes de la presión arterial media. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos un paciente masculino de 87 años, hipertenso crónico, mal controlado, con historia de cefalea intensa y posteriormente pérdida del estado de conciencia. Lo evalúan y se encuentra con una presión arterial de 210-170, una hemiparesia facio-braquiocrural derecha, y al administrarle medicamento antihipertensivo, la presión arterial control media es de 190-110 milímetros de mercurio. Debe continuarse disminuyendo la presión arterial. Ok, para esto necesitamos identificar cuál es la presión arterial media de inicio. Entonces podemos observar en color rojo, presión arterial media de inicio. Vamos a utilizar la fórmula en la que multiplicamos la presión arterial diastólica, que es 160, por 2. A esto le vamos a sumar la presión arterial sistólica y toda esta suma se va a dividir entre 3 y este resultado es 183 de presión arterial media de inicio. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque sabemos que las guías dicen que al paciente le podemos reducir la presión arterial en un 10 a 20% en la primera hora. En ese caso, revisamos entonces y revisamos cuál es ese 10% y ese 20% que es lo que vamos a calcular. Ese 10 a 20% de la presión inicial, media inicial, que es 183. Entonces vemos en el siguiente renglón, el rango mínimo de reducción de presión arterial es del 10% de la presión arterial media. Ya calculamos que era 183 la presión arterial media inicial. A esto lo multiplicamos por un 10% y me resulta que es un 18.3 milímetros de mercurio. Entonces, para conocer esa reducción, tenemos la presión arterial media inicial 183 menos el 18.3, que es el 10%. Esto me da que la presión arterial en este límite es de 164.7. Luego calculamos el rango máximo de reducción del 20% de la presión arterial media. Hacemos lo mismo, 183 por 20% me da un valor de 36.6. Este valor se lo resto al cálculo de la presión media inicial y me da un rango de 146.4. Por tanto, ya hemos calculado la presión arterial media, ese 10 a 20%, que es entre 164.7 y 46.4 de presión arterial media. Ese es el rango en el cual yo tengo que llevar a mi paciente. Entonces, este es el rango permitido para disminuir la presión arterial media. Entonces, vamos a redondear el valor. 164.7 lo vamos a redondear a 165 y el rango de 146.4 lo dejamos en 146 milímetros de mercurio. Bien, luego vemos cuál es la presión arterial media que se ha logrado a la media hora de haber administrado el fármaco y vemos que la presión está en 190-110. A este valor le vamos a calcular la presión arterial media y de acuerdo a la fórmula sale que es 136. Entonces, si observamos esta presión arterial media que se logró en media hora, está por debajo del rango permitido en la primera hora. Por tanto, ya no puedo administrar más fármaco porque ya hemos reducido demasiado la presión arterial esperada. En cuanto a las urgencias hipertensivas, la mayoría de los pacientes sin daño agudo de órgano diana pueden recibir atención ambulatoria. El tratamiento con medicamentos de acción prolongada concordantes con las pautas debe iniciarse o restablecerse o ajustarse y darse un seguimiento en el próximo 1 a 7 días. En un estudio se observó que un tercio de los pacientes la presión disminuyó a menos de 180-110 en media hora de reposo sin administración de medicamento. Si el reposo tranquilo o el control de la ansiedad u otros factores desencadenantes son insuficientes, se puede administrar un antihipertensivo oral. En este contexto se desaconseja la medicación intravenosa. En el manejo siempre de urgencias hipertensivas, si el paciente está sintomático pero sin daño de órgano diana, identificar los síntomas: dolor de cabeza, un dolor torácico atípico no isquémico,
epistaxis. En ese caso se puede elegir fármaco oral de acción rápida. ¿Cuáles son estos? Clonidina, labetalol, captopril, prazosina o una pomada tópica de nitroglicerina. Siempre recomendando no dar nifedipina. Como mencioné, se evita la nifedipina debido a que esta reproduce una reducción impredecible de la presión arterial y puede más bien provocarnos un evento cardiovascular, tanto la nifedipina oral como sublingual. En la administración de medicamentos se puede administrar medicamento cada 30 minutos hasta que se alcance la presión arterial objetivo y los pacientes generalmente son dados de alta una vez que los síntomas han mejorado. Lo que a menudo ocurre cuando la presión está entre 160 a 180 en sistólica y 100-110 en la diastólica. Este cuadro presenta los fármacos más comúnmente utilizados en emergencias hipertensivas, la clase a la que pertenecen, la dosis recomendada, en cuanto inicia el efecto y el tiempo de acción del fármaco y las consideraciones, contraindicaciones de cada uno de ellos. Tenemos que la nicardipina es una dihidropiridina, es un bloqueador de calcio. La dosis que ellos recomiendan es de 5 a 15 miligramos por hora intravenoso y se ajusta cada 5 a 15 minutos y tiene una rápida instauración de 2 a 5 minutos. Está contraindicado en pacientes con isquemia coronaria. Clevedipina es una dihidropiridina también, la dosis va de 1 a 16 miligramos por hora de forma intravenosa, tiene una instauración rápida de 2 a 4 minutos y contraindicado en pacientes con síndrome coronario, con isquemia coronaria, porque produce una taquicardia refleja, en pacientes con alergia a la soya o al huevo y puede incrementar los triglicéridos. En cuanto a la betalol, este es un beta bloqueador. La dosis va de 10 a 20 miligramos intravenoso en bolos. La instauración de efecto es de 5 minutos y está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueo cardíaco, asma o hiperreactividad severa de la vía respiratoria o sobredosis de cocaína. El esmolol es igual que el anterior, un beta bloqueador. La dosis va de 500 a 1000 microgramos por kilo en bolo. Una instauración rápida de 2 a 10 minutos y contraindicado igual que el anterior. El metoprolol también es un beta bloqueador. La dosis se da de 2.5 a 5 miligramos cada 5 minutos, con una dosis total máxima de 15 miligramos cada 4 a 6 horas. La instauración inicia en 15 minutos con un pico de 30 a 60 minutos de duración de acción. Está contraindicado, igual que los anteriores, en insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueo cardíaco, asma y sobredosis de cocaína. La nitroglicerina, esta se da en una dosis de 10 a 400 microgramos por minuto IV. Tiene una instauración rápida de 5 a 10 minutos. Está contraindicado en pacientes que tengan un infarto ventricular derecho. El nitroprusiato, este es de uso en UCI, así que no lo vamos a discutir hoy. La hidralazina tiene muchos efectos, ya no lo están recomendando como primera opción. Así que no conversaremos de este tema, de este medicamento en estos momentos. A continuación, pues presentaré el caso que está en esta revista, en este artículo de hipertensión severa aguda. Es un caso de práctica clínica y en el contexto de un hospital de primer nivel. Pero creo que hay enseñanzas muy importantes. Es una mujer de 58 años, hipertensa, conocida, acude al servicio de urgencias y reporta dolor de cabeza y visión borrosa durante los últimos 3 días. Sus medicamentos incluyen amlodipina, hidroclorotiazida y lisinopril con adherencia irregular. No ha tomado ninguno de los medicamentos en las últimas 3 semanas. Esta es una de las causas que precipitan a una emergencia hipertensiva. En el examen físico, la paciente está ansiosa. El promedio de múltiples mediciones de presión arterial sentada es de 242-134 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca es de 68 latidos por minuto.
La fundoscopía muestra estrechamiento arteriolar, hemorragias bilaterales en llama, manchas algodonosas y edema de papila. La auscultación revela un cuarto ruido cardíaco, el resto del examen es normal. El electrocardiograma muestra hipertrofia ventricular izquierda. Otras pruebas de laboratorio y radiografía de tórax son normales. La tomografía cerebral computarizada de emergencia muestra hipoatenuación heterogénea de la sustancia blanca subcortical en las regiones parieto-occipitales posteriores bilateralmente, pero sin hemorragia ni infarto. Y la pregunta que hacen en el caso es ¿cómo evaluaría y trataría más a esta paciente? Bien, en el desarrollo del caso, la paciente tiene una hipertensión aguda grave, complicada con un síndrome de encefalopatía posterior reversible, una emergencia hipertensiva precipitada por la falta de adherencia a la terapia antihipertensiva. Esta paciente debe ser admitida en unidad de cuidados intensivos. Inmediatamente comenzará el tratamiento con terapia antihipertensiva intravenosa continua, guiada por monitorización invasiva de la presión arterial. En el tratamiento instaurado, la nicardipina o clevidipina y el labetalol son agentes preferidos en este contexto, pero tiene una bradicardia relativa, tenía una frecuencia cardíaca de 68 y la nicardipina por eso sería el medicamento de elección. El plan es reducir la presión arterial en aproximadamente un 20-25% en la primera hora y llevarla a una meta de tener una presión arterial de 160-100 en las siguientes 6 horas. Como ven, no se lleva a una presión arterial normal en cuestión de minutos. Hay que dar un tiempo paulatino. Si tiene una buena respuesta y no se desarrolla hipotensión relativa, reiniciarán amlodipina y lisinopril en ese momento. Como mencionamos, el inicio de la terapia de manejo crónico se inicia a las 6 o 12 horas de haber iniciado el tratamiento intravenoso. Se considera que la adición escalonada de fármacos reduce el riesgo de una reducción excesiva de la presión arterial. Por tanto, no se le reinicia el tratamiento que tenía previamente completo. Aquí el diurético se deja para reiniciar en el siguiente día para no producir una hipotensión en la paciente, una reducción excesiva de la presión. Y ya que ellos manejaban nicardipina de forma intravenosa, se plantea un destete de este fármaco en la medida que se agregan los otros fármacos. Se le dé el alta una vez que los síntomas mejoran y la hipertensión esté controlada durante al menos 24 horas sin el uso de terapia intravenosa, con una cita de seguimiento en el consultorio de 1 a 7 días, en la primera semana. No se indica una evaluación de hipertensión secundaria a menos que la presión arterial no se controle en el seguimiento. Bien, en el contexto que hemos hablado, estos son escenarios ideales. Son guías que recomiendan en hospitales de primer nivel, en el primer mundo. ¿Qué ocurre en nuestro medio? En nuestro medio no siempre vamos a tener fármacos intravenosos y cuando tenemos fármaco intravenoso es el enalaprilato. Créanme, se ha utilizado y es un buen fármaco. Es una opción en la administración de este fármaco en las emergencias hipertensivas. Perfectamente. En cuanto a veces en algunos hospitales contamos con labetalol o metoprolol, que es muy bueno y está recomendado en las guías, pero a veces estamos en el interior del país, en donde no tenemos un hospital cerca y no tenemos ambulancia. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, en el pacientito que está tolerando la vía oral, pues demos enalapril. Es un buen fármaco y damos tratamiento oral observando al paciente en ese momento. Y estamos hablando de que estamos allá metidos en la mosquitia donde no hay ni siquiera un cayuco para poder llevar a la paciente. Entonces, démosle enalapril al paciente, no lo podemos remitir. Incluso si estamos en un centro de salud donde hay emergencias, donde hay ambulancia para atender emergencias, en ese caso, usted déle un tratamiento antihipertensivo y remita al paciente. Si tenemos opción, podemos dar incluso furosemida intravenosa en algunos pacientes, que es lo que podríamos dar de medicamento intravenoso.
y estamos ayudándole al paciente. Si el paciente estuviese inconsciente, no podríamos y no podemos trasladarlo, colocar sonda nasogástrica, deshacerle enalapril y dárselo, ¿verdad? Podríamos dárselo por la sonda con poco líquido, porque no quiero que vaya a broncoaspirar, colocar al paciente de lado para evitar cualquier situación de vómito. Pero tenemos que actuar en algún momento y con los medicamentos que tenemos. A veces esa es lo que tenemos en nuestros centros de salud. Cualquier consulta, por favor, escribirme al chat y estoy dispuesta para que abordemos el tema.